Hola, mi nombre es Guillermo Carrillo, soy optómetra de Perú. Este año nuevamente agradezco la invitación a participar de este evento de especialistas de lentes de contacto de las Américas. Siempre es importante de alguna forma tener un nivel de actualización permanente respecto a lo que está pasando en torno a la corrección visual. Y este año vamos a profundizar un poco más respecto al tema del astigmatismo y lo que hemos tratado de indagar en estos últimos meses es por qué se sigue subestimando de alguna forma a pesar de las grandes opciones que tenemos. Sabemos que existen defectos visuales significativos y el astigmatismo es uno de los más frecuentes o comunes. Sin embargo, a pesar de que las imágenes están dispersas y de alguna forma estructuradas en función a un conoide, pues tenemos una visión que eventualmente podría ser más o menos deficiente. En este escenario, pues los pacientes que no están corregidos o que tienen astigmatismos bajitos o están mal corregidos, regularmente van a tener ligeras diferencias que van a notarse significativamente más en condiciones nocturnas. El paciente no es muy consciente, por ejemplo, estamos hablando de astigmatismo de 0,25, de 0,50, el paciente no es muy consciente de esa diferencia, digamos, en rendimiento visual, a menos que se le presente o se le muestre. Cuando hablamos de astigmatismos más altos o más significativos, que cuando no están corregidos definitivamente, como se muestra en la imagen, pues vamos a tener grandes deficiencias de visión, ¿sí? Vamos a tener una gran borrosidad de visión, pero sin embargo esto va a depender generalmente del componente esférico que acompaña al defecto astigmático, ¿no? Sabemos que de alguna forma gran parte de los defectos refractivos, si bien van a tener un componente astigmático, van a ir acompañados de un componente esférico que va a hacer gran diferencia en el resultado visual de cada uno de los pacientes. Cuando hablamos de prescripción de lentes de contacto para astigmatismos y en este estudio publicado en el año 2009 por Philip Morgan y Nathan Ephron, se hace una investigación interesante respecto a cuál es el perfil o cuál es la realidad de los pacientes que se corrigen con astigmatismo. Entonces, vemos en la gráfica que si corrigiéramos, por ejemplo, a los pacientes astigmáticos con valores que están por encima de 0,75, pues tendríamos 35, casi 35% de posibilidades. Pero si vamos un poco más allá, si vamos a valores de corrección de astigmatismos de 0,75 menos, pues lo que vamos a tener es un incremento significativo en la cantidad de correcciones astigmáticas que deberíamos hacer. Entonces esto nos da una referencia importante porque nos permite de alguna forma tratar de entender cuál es la dinámica y la prevalencia y luego la incidencia de ese astigmatismo. Nosotros hace algunos años en un trabajo comunitario que realizamos en una brigada de evaluación de cerca de 40,000 pacientes, pudimos establecer un criterio de prevalencia, digamos, en ese espacio de tiempo. Y encontramos que, digamos, gran parte de los pacientes, más del 50% de los pacientes presentaban astigmatismo y cuando evaluábamos sus fórmulas, pues más del 68% tenían astigmatismos de 0,75 o más. Si hacemos una generalización de esta información, lo que tendríamos aproximadamente es que de cada paciente que evaluamos, 3 o 4 presentan un astigmatismo susceptible de ser corregido, lo cual es un factor importante porque si estamos ofreciéndole al paciente un criterio de calidad de vida, pues requerimos corregir adecuadamente sus defectos de refracción. Otro aspecto que también hay que recordar de manera consciente es que cuando corregimos un paciente astigmático con fórmulas de equivalente esférico, como es muy usual, lo que va a suceder regularmente es que vamos a tratar de utilizar el equivalente esférico como un elemento de compensación de posición de planos focales, con lo cual este conoide va a producir que el valor esférico resultante se ubique en el círculo de mínima confusión. Y esto deje como remanente pues un cilindro que no puede ser corregido porque la fórmula es esférica y este valor definitivamente pues puede generar algún tipo de disminución en el rendimiento de la visión. Quizás el paciente desde el punto de vista cuantitativo logra el 20/20 o un poquito mejor, pero sin embargo para ciertas tareas específicas el nivel de fatiga visual asociado a estas correcciones parciales pues pueden comenzar a sumar.
Sabemos que esto es mucho más significativo en los pacientes que podrían eventualmente tener astigmatismos bajos, menos significativo en la forma de corregir en pacientes con astigmatismos altos, porque el paciente astigmático alto va a tener un compromiso visual también a partir del defecto refractivo astigmático. En este caso en particular, pues nos queda un cilindro o un astigmatismo mixto residual de más 0,50 con -1. ¿Por qué? Porque el paciente originalmente tenía 3,50 de miopía, una dioptría de astigmatismo, y lo que hicimos al equivalente esférico fue obtener 4 dioptrías de miopía. Con -4 de miopía, pues finalmente lo que conseguimos es que el paciente en una sobrerefracción tenga un remanente refractivo de más 0,50 con -1. Y esto, ¿cómo lo podríamos visualizar o de alguna forma trasladar a los pacientes? Es que cuando corregimos, si bien en esta imagen que tenemos de resultado de agudeza visual, el paciente es capaz de lograr 20/20, cuando corregimos totalmente el astigmatismo, la nitidez y rendimiento visual pues superan, digamos, significativamente lo que el paciente logra de manera preliminar. Entonces, comparativamente, si yo le hiciera al paciente la posibilidad de que haga conciencia de cuál sería la fórmula que él preferiría, estoy completamente seguro de que el paciente finalmente me diría: quiero corregir mi astigmatismo. Entonces, veamos qué opinan los profesionales. Hicimos una encuesta con 59 profesionales a nivel de Perú para tratar de indagar acerca de qué pensaban ellos respecto a la corrección del astigmatismo, cuán informados están, cuán preparados, cuáles son sus criterios de manejo profesional. Y pusimos algunas preguntas para tratar de involucrar básicamente esos astigmatismos de límite, ¿no? 0,75 como punto de corte. Se les planteó la idea de que si teníamos un paciente con 3,25 y 0,75 de astigmatismo, con una muy buena agudeza visual de 20/15, ¿cuál sería la mejor opción inicial que ellos tendrían para adaptar lentes de contacto en este paciente? Y aproximadamente el 68% respondió que lentes de contacto blandos tóricos para ese caso. Eso quiere decir que por lo menos de manera consciente, teórica, el profesional digamos, hace conciencia de que realmente el astigmatismo debe ser corregido. Cuando les preguntamos también por qué decidirían por un lente de contacto blando por astigmatismo, ¿sí? Dentro de las alternativas de respuesta decíamos costo de los lentes, ¿sí? La opción de costo que muchas veces salta como en principal barrera para la adaptación de lentes de contacto para astigmatismo. Les preguntamos también si ofrecer la mejor corrección óptica al paciente era la mejor opción por la cual ellos prescribían. Y finalmente, si las referencias, las preguntas del paciente sobre el astigmatismo es la que a nosotros, al contrariamente, cuando el paciente preguntaba, era lo que tomábamos como punto de partida. Sin embargo, el 88% piensa que ofrecer la corrección óptica ideal al paciente es la mejor opción. Entonces vemos que de alguna forma sí hay conciencia entre los profesionales de la corrección del astigmatismo de manera eficiente. Ahora, indagamos también respecto a qué pasaba con las readaptaciones. ¿Qué sucede si el paciente viene con un equivalente esférico utilizado actualmente en su corrección y yo necesito ofrecerle la opción o presentarle la opción de lentes de contacto blandos tóricos para tener un mejor rendimiento visual? Y lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Le dijimos a los profesionales: ¿qué sucede si tu paciente trae -4 con -1 a 0 grados y logra con eso un 20/20? El lente blando de contacto en uso que está usando el paciente es un -4,25, un equivalente esférico. Con lo cual logra una agudeza visual de 20/20-1, digamos que desde el punto de vista cuantitativo la agudeza visual es bastante similar. Sin embargo, la pregunta o el enfoque de la pregunta estaba directamente asociado a qué hacíamos para mantener a ese paciente usando lente de contacto. Le decíamos que siga con la misma corrección, le decíamos que tenía que cambiarla, ¿sí? Básicamente a un lente de contacto blando tórico, le indicábamos los beneficios al paciente para que esto pudiera ser posible y 68% aproximadamente respondió que los beneficios son la mejor opción de indagación. Entonces regresamos al tema de los equivalentes esféricos, ¿no? Ese paciente de 4,1
de 4 de miopía con 1 astigmatismo, nos da un equivalente esférico de menos 450, y ese 450 convertido al vértice se convierte en 425, esa es la potencia del lente que estaba usando. ¿Pero qué produce ese resultado? Pues finalmente produce efectivamente un residual de astigmatismo mixto, que no vamos a poder corregir porque el lente de contacto esférico no corrige el astigmatismo. Entonces vamos a tener ligeras diferencias en el rendimiento visual. Durante muchos años, y algunos autores como Morgan, Efron y algunos otros han realizado estudios respecto a qué sucede, cómo podemos enmascarar ese astigmatismo con lentes de contacto blandos esféricos, sobre todo en el caso particular de astigmatismos bajos. Y ellos han encontrado que definitivamente la visión siempre es superior cuando se corrige completamente el astigmatismo, a pesar de que cuantitativamente la agudeza visual pueda verse similar para el paciente sí nota la diferencia refractiva cuando compensamos el astigmatismo. Y una forma fácil de poder mostrarlo es colocarle la gafa con la sobrerefracción esferocilíndrica residual para que el paciente compare cuál visión es la que él quiere tener, de tal manera de que le estamos mostrando de alguna forma, de manera directa, los beneficios. Otra pregunta que hicimos fue respecto a la estabilidad rotacional, porque sabemos que los lentes de contacto rotan, y aunque los lentes de contacto actualmente tienen los diseños son muy eficientes y se puede predecir básicamente la rotación. Sin embargo, a pesar de que durante muchos años en su época de estudiante todos hemos estudiado respecto a cómo rota un lente de contacto, cuáles son los factores que inducen la rotación, principalmente el mecanismo del propio parpadeo y los diseños que se tienen de alguna forma para evitar esa rotación, en este caso en particular sí encontramos algo anecdótico. Al preguntarle a los encuestados cuál era el principio base de estabilización de un lente de contacto blando para astigmatismo, el 68% aproximadamente, y los números se repetían, 68% tiene un concepto erróneo de cómo lograr la estabilización de un lente de contacto tórico. Ellos señalaron que en este caso el eje del astigmatismo pues era el que lograba la estabilización. Un pequeño grupo, 18% aproximadamente, entendió que es el principio de diferencia de espesores o el viejo principio de la semilla o pepa de sandía es el que logra la estabilización. Y otro grupo pues pensaba que la fórmula refractiva de anteojos es la que de alguna manera me sirve para el diseño o la estabilización. Entonces vemos que aquí sí tenemos de alguna forma un cierto nivel de inconveniente porque no hay consistencia entre lo que se piensa respecto a por qué adaptar y en qué condiciones adaptar y cuál es el principio básico de adaptación o de estabilización que tienen los lentes de contacto de astigmatismo para lograr una eficiencia. Y los diseños en la medida de que son diferentes de alguna forma, materiales y diseños propiamente dichos, van a tener ciertas características que los diferencian en predecibilidad de rotación, y también hay que tener algo muy en cuenta, no solamente es el diseño aisladamente. El diseño puede ser muy estable, puede estar diseñado para ser muy estable, pero tenemos componentes adicionales que podrían influenciar la rotación, que son la misma viscosidad lagrimal, la propia fuerza de parpadeo, la tensión de los párpados. Entonces yo tengo que poner en una balanza lo que me dice la industria respecto a sus propios diseños y lo que yo clínicamente, ¿sí? Por eso la idea de adaptar con lente de prueba, lo que yo clínicamente puedo encontrar básicamente como criterio de estabilidad. Entonces, si yo tengo un lente que el fabricante reporta que es muy estable, perfecto, sí, no tengo por qué dudar esa referencia porque está hecha en función a estudios de investigación y clínicos. Sin embargo, lo que yo tengo que encontrar es ver realmente si ese diseño que estoy adaptando en este paciente en particular va a ser 100% estable. Y para eso tengo que probar un lente de contacto en el ojo antes de decir finalmente si este es el lente que voy a adaptar. ¿Por qué? Porque hay variaciones anatómicas que van a producir este tipo de posibilidad de riesgo de cambio en la rotación. Además de la posición de los párpados, la interacción que hacen los párpados, los ángulos que tienen anatómicamente los párpados
pueden influenciar significativamente en la estabilidad. Lo que queremos nosotros es que el paciente esté contento, que sea un paciente feliz con la fórmula de corrección que le hemos dado y nosotros también sentirnos satisfechos de alguna forma de lo que estamos haciendo. Sin embargo, 60% de los usuarios no están felices con su calidad visual y es un número importante y tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en las actividades cotidianas, si yo utilizo una forma de corrección, deseo permanentemente ver bien, ¿no? Entonces, ¿qué barreras? Porque hicimos también preguntas respecto a barreras. ¿Qué barreras encontraban ellos respecto a la adaptación de lentes de contacto? Y hay un análisis difícil de poder hacer porque pusimos 4 elementos de juicio. Por un lado, el conocimiento base, cuán confiado me sentía yo profesionalmente para la adaptación. Por otro lado, el aspecto económico de los costos diferentes de la adaptación del lente para astigmatismo. Por otro lado, la experiencia, el equipamiento que yo podía tener en mi consulta para realizar las adaptaciones. Y finalmente, el rango de opciones que tenemos, porque en América Latina existe un fenómeno particular. Lo que sucede es que muchas veces los profesionales nos dicen que no adaptan lentes de contacto para astigmatismo porque los astigmatismos que ellos ven son mucho más altos. Sin embargo, no tenemos cifras exactas de cuál es la prevalencia de astigmatismo y la distribución de esos astigmatismos para poder afirmar ese tipo de situaciones. Entonces, en este caso en particular, hay que hacer un análisis bastante concienzudo de lo que está pasando. Los estudiantes que están básicamente hoy día en formación, ¿qué requieren? Buen conocimiento base por un lado, por otro lado, entender que el aspecto económico de un lente que diferencia y que obtiene más ventajas, pues definitivamente no pesa en la decisión final del paciente en el fondo. A ese nivel yo creo que no sea tan importante. Si yo lo pongo en una balanza y le digo al paciente, ¿qué prefiere usted? ¿Ver bien o ver más o menos? El paciente va a decidir por ver bien y ahí el costo inicial del dispositivo médico óptico pues no va a tener una gran relevancia. Entonces hay que tener un análisis bastante concienzudo de lo que podría estar pasando y hay que hacer mayor investigación respecto a este tema con los estudiantes, con los profesionales y cómo transformar la educación hacia una condición mucho más proactiva. De alguna forma lo que podríamos concluir que hoy día es más fácil que nunca adaptar lentes de contacto para astigmatismo porque la fabricación es muy buena, la reproducibilidad de calidad óptica también. 95% de los lentes en muchos casos no requieren una compensación ni cambio de eje de cilindro corrector, los diseños se han mejorado, son más cómodos, son convenientes, los materiales son mejores y finalmente los rangos de parámetros se han ido ampliando significativamente. Claro, si yo tengo un +6 con -7 por 40 grados, definitivamente no es algo que voy a encontrar, fácilmente en una opción, pero esas opciones de corrección son extrañas, son raras. Si esos son los pacientes que yo tengo, pues tendré que buscar otras opciones. Pero en condiciones normales los pacientes oscilan pues entre 0,75 y 2,25 en el peor de los casos. Y ese es el gran rango de opciones que tenemos disponibles a la fecha. Entonces, definitivamente el paciente que entra a consulta no entra pensando en qué me va a pasar, si voy a tener suerte hoy día. Entonces, de alguna forma lo que sí debemos hacer es corregir adecuadamente e ir más allá de las expectativas del paciente, más allá de, así como nos muestra la imagen, esta muchacha cruzando los dedos para ver si voy a obtener o no un beneficio, sino satisfacer en exceso lo que ella pensaba, explicarle realmente cuál es el problema que tiene y darle la mejor corrección posible a su problema visual y refractivo y estar detrás de la adaptación porque gran parte de ese éxito está en el manejo del profesional. Muchísimas gracias.